Bueno, hoy tenemos en Crónicas Genéticas a un profesor e investigador que puede que tenga que tener algún tipo de presentación fuera de España, pero que no necesita ninguna dentro de España. Tenemos con nosotros a Manolo Baselga, que es bien conocido no solo por ser profesor catedrático de mejora genética desde hace más de 30 años en la Universidad Politécnica de Valencia, sino por haber formado a varias generaciones de genetistas y de investigadores, y también, evidentemente, por haber promovido uno de los escasísimos programas de mejora genética que hay en este país, no ligados a subvenciones y hechos con los ganaderos. No sé si hay algunos más, pero los programas de mejora genética de conejo son muy conocidos en nuestro país, donde la mayoría de las hembras que se venden en este momento tienen de origen la genética de la Universidad Politécnica. Entonces, en el programa de hoy vamos a tener una conversación no solo sobre cuestiones de investigación en genética, sino sobre cuestiones docentes y también sobre cuestiones que afectan a España. Manolo, bienvenido a Crónicas Genéticas. Muchas gracias, Agustín. Quiero empezar comentando que, además de ser catedrático de mejora genética aquí, has tenido una trascendencia docente siendo director del máster del Instituto Agronómico Mediterráneo, del Instituto de Altos Estudios Mediterráneos en Producción Animal, y posteriormente fuiste el iniciador y primer director del máster de mejora genética animal y biotecnología de la reproducción, un máster que ya lleva años produciendo genetistas, como en este momento le gusta a un profesor que sea la docencia, de gente muy interesada, de gente que viene de países en donde la agricultura sigue siendo importante y de gente que lo que está aprendiendo lo va a aplicar a continuación, que es lo que en realidad a uno le gustaría siempre que los esfuerzos que uno hace hacia los alumnos tuvieran. Y quería empezar recordando que normalmente las preguntas que suelo hacer aquí, la primera pregunta suele ser el decir, bueno, ¿cómo es posible que tú, que no tienes ningún origen de tipo rural y que eres un ente urbano, una flor de asfalto, te dedicaras a estudiar ingeniero agrónomo? En tu caso, la pregunta va a ser exactamente la inversa, porque tú tienes origen rural y yo he estado en tu casa en Mora, conocí a tu padre, agricultor y ganadero, con el que, por cierto, me llevaba muy bien, y me recuerdo yo tocando la guitarra, acompañándole mientras él cantaba jotas. Quiero decir que era un hombre con mucho sentido de la fiesta, al que me acuerdo mucho de él. Eres efectivamente, de origen rural, pero cuando te fuiste a estudiar, decidiste ponerte a estudiar ciencias físicas en la Universidad de Zaragoza. ¿Cómo una persona que parecía, aquí la pregunta es más bien la inversa, como una persona que parecía destinada a estudiar ingeniero agrónomo o a estudiar zootecnia, de repente acaba estudiando ciencias físicas? Quizá esto vaya ligado con algún aspecto que tú no conoces que te quiero dar. Efectivamente, y viene en relación con la evocación que has hecho de mi padre. En fin, esto sí que lo conoces, sabes que mi fortuna, una de mis grandes fortunas ha sido el ser el hijo de mis padres, tanto de mi padre como de mi madre. Pero en el caso de mi padre hay un elemento paradójico, es decir, yo soy hijo de mi padre sin ningún tipo de duda, no necesitamos hacer la prueba del ADN, pero desde un punto de vista del temperamento somos dos elementos opuestos. Mi padre sabía cantar, sabía tocar instrumentos, yo no sé nada de esto, tenía un sentido de la fiesta enorme, que tú disfrutaste y yo he disfrutado con él. Pero tú sabes que efectivamente dentro de mis múltiples carencias el sentido de la fiesta no es uno de mis atributos. Bueno, esto quizás es un aspecto paradójico de mi forma de ser y de mi estado. Y otro aspecto paradójico es el que está relacionado con tu pregunta, el que efectivamente yo me marché a Zaragoza a estudiar físicas, porque en aquellos momentos eran en el año 1962-63 aproximadamente, pues bueno, la Facultad de Físicas de Zaragoza era muy reputada, tenía muchísimos
profesores muy bien considerados a escala del mundo de la física, especialmente, por ejemplo, la cátedra de óptica en aquellos momentos era quizá una de las mejores del mundo, y no solamente me fui, sino que arrastré a algún compañero de bachillerato a hacer físicas conmigo a Zaragoza, y nos marchamos allí los dos. En fin, yo hice el primero de universidad, que es común era común para muchas carreras. Tuve el mejor profesor de física, el mejor profesor que he tenido en mi vida fue mi profesor de física. Tuve una excelente nota, saqué matrícula de honor en física. Pero te dedicaste a la física viniendo de un origen rural, quiero decir que tal vez la vocación más obvia sea la de alguna carrera que tenga relación con tus vivencias, ¿no? Bueno, eso fue la segunda opción. Y termino explicándote esto. Digamos que el condicionante, yo tuve durante mi época de bachiller excelentes profesores de matemáticas y de física, y un poco me condicionaron por ahí. Digamos un poco mis capacidades se desarrollaban y operaban bien en ese sentido. Bueno, el caso es que la explicación por qué no continué en física era porque me preveía que mi futuro, si seguía por ahí, fuera que fuese profesor de universidad en el futuro y dedicado a la docencia y la investigación en la universidad. Esa fue la razón esencial por la cual, no continúo por física y me voy a hacer una carrera más práctica, condicionada por mi origen, y que, mi condición rural me permitirá, ponerla en práctica, y me vine a hacer, y volví a Valencia a hacer ingeniero agrónomo. Que, por cierto, al final condujo a que fueras profesor de universidad, porque desde tus orígenes no saliste a la industria ni saliste a trabajar fuera, ¿no? Te quedaste en la universidad y has sido profesor desde el principio. Realmente es porque a mí los aspectos teóricos, realmente los aspectos de fondo, el conocer bien las materias, el ir al fondo de ellas, era de verdad lo que realmente me agradaba y finalmente lo que se impuso. Efectivamente, intentando eludir ser profesor, acabaste siendo profesor toda tu vida y efectivamente estudiaste agrónomos, fuiste el número 1 de tu promoción y te pusiste a hacer el doctorado. Pero cuando te pones a hacer el doctorado, claro, estamos hablando mucho de las cuestiones aplicadas, del origen rural, de la segunda vocación, tal, pero te pones a hacer el doctorado sobre temas que no son hacer el cerdo más gordo, ni el conejo más grande, ni nada parecido, ¿no? Te pones a hacer el doctorado sobre simulación. ¿Cómo es que empezaste a trabajar primero dentro de la carrera? Uno puede hacer el doctorado en varias cosas y te decidiste por la genética y te decidiste además por un aspecto concreto de la genética que, hombre, yo entiendo las ventajas de la simulación. Yo siempre he dicho que los datos reales no hacen más que incordiar, pero no sé si se corresponde con la idea del señor de origen rural que quiere trabajar en algo, aplicado directamente, y no sé cuál fue la razón que te impulsó el seguir la ruta de la genética en lugar de otras rutas como más aplicadas. Bueno, y yo un poco lo he explicado en la contestación anterior. Realmente a mí lo que me gusta es la doctrina, la teoría en el sentido de entender las cosas, de elemento que ilumina luego la práctica, es decir, no la práctica rutinaria, y realmente y los aspectos matemáticos de algunas de estas materias han sido en los aspectos en los cuales yo me he encontrado más cómodo, ¿no? Esa es la razón por la cual, en su momento elegí la parte de genética dedicada a la mejora, que su base era esencialmente de tipo estadístico cuantitativo. Y el qué hacer, elegida la carrera universitaria aquí, el qué hacer como doctorado, pues ha sido en parte de función de lo que era la universidad en aquellos momentos. Recordemos que en el año 1969, que es cuando yo acabo la carrera de ingeniero agrónomo y empiezo a pensar en el doctorado, junto con otro compañero como Fernando Nuez, también profesor de esta universidad, en los dos elegimos el campo de la genética y, dentro de los ingenieros agrónomos que su objetivo, la materia del ingeniero agrónomo es el cultivo de las plantas y la cría de los animales, pues dividimos
teníamos dos opciones. Uno tenía que dedicarse a la genética animal y otro a la mejora animal y otro a la mejora vegetal. Fernando eligió la mejora vegetal, yo la animal, pero ambos, en ningún caso había infraestructura en la universidad para hacer una tesis doctoral sobre las materias propias, digamos. O sea, no habían animales y no habían plantas, pero teníais que dedicaros a la mejora genética de una cosa y la otra. Y entonces caímos digamos, en una especie de trampa que podríamos llamarle también pecado original, que fue que en 1970 apareció aquí una persona perteneciente a IBM difundiendo un lenguaje llamado APL, que es, digamos, fue nuestro pecado original, que, digamos, que venía como anillo al dedo para trabajos de simulación en genética cuantitativa, en el sentido de que, digamos, el principal elemento de este lenguaje era la utilización de arrays, de ordenaciones numéricas, llámeles matrices, vectores, cosas de este tipo, que venían y tenía una potencia de tal calibre que introducirte en el mundo de la simulación era sencillo. Digamos, fue una cuestión De todas formas, la universidad no tenía plantas, no tenía animales y tampoco tenía ordenador, ¿no? No, pero efectivamente nosotros aprovechamos el que precisamente IBM estaba interesadísimo en difundir a escala mundial el lenguaje de APL, y cuando él vislumbraba usuarios de un cierto nivel que pudieran ayudarle a ello, pues evidentemente te daba todo tipo de facilidades. En ese sentido, él a nosotros nos puso una especie de conexión telefónica, no recuerdo ahora bien cómo se llamaba entonces, de nuestra universidad con el centro científico, con el centro de IBM en Castellana, en Madrid. Y nosotros teníamos acceso a los ordenadores de Castellana y aquí hacíamos los programas y luego los corríamos en Castellana. ¿Utilizaríais fichas? No, fichas no, era ya en terminales, pero y a través de la línea telefónica nosotros utilizábamos los ordenadores de allí. ¿No tenéis que visitar entonces el ordenador de Castellana? No. Bueno, en algunas aplicaciones, algunos fines de semana por la noche, tanto Fernando como yo dormimos en la moqueta de Castellana cuando los ordenadores nos los dejaban toda la noche para nuestros programas. Ya, bueno, ese es el origen. ¿Pero de qué versó la tesis doctoral? O sea, ¿qué aspecto? Porque claro, estamos hablando de simulación. Concretamente, ¿cuál fue el tema central de tu tesis? Fue un poco estudiar, digamos, la genética cuantitativa está basada esencialmente en el uso, desde el punto de vista de la mejora genética, en la utilización de la variación aditiva para la mejora. Entonces, yo tenía la idea de ver de simular otros tipos de acción génica y ver qué consecuencias tenían sobre la respuesta. Digamos, quizá un poco lo más sorprendente fue algo que hemos comentado algunas veces, es que yo simulando tipos de acción génica de tipo dominante por dominante por dominante por dominante, que es la más alejada posible de la aditividad, en poblaciones finitas se generaba aditividad estadística y era capaz. Aquí hay un problema de nomenclatura, ¿no? O sea, que siempre estamos confundiendo lo que es la aditividad desde el punto de vista del modelito aditivo con modelo mendeliano, con la aditividad estadística. Con lo que es el efecto aditivo, claro. Yo recuerdo que estando en Australia, Leif Anderson decía que en sus líneas de selección por peso en aves había logrado por fin encontrar que en realidad la mejora genética, y no había plató al final a la selección porque sacaba aditividad a partir de combinaciones epistáticas. Claro, yo recuerdo que Bruce Bolles y yo levantamos la mano diciendo, bueno, no sé, está en el Falconer. Quiero decir que lo que pasa es que al final resulta que no sé si es que estamos generando estadísticos y moleculares y no genetistas, pero la gente se sorprende en algunas ocasiones diciendo, pero ¿cómo de la epistasis se genera aditividad? Digo, no es que se genere, es que estamos hablando de cosas distintas. Sí, es aditividad estadística. Bien, es interesante. Y una cosa que me llama la atención también es que esos trabajos no fueron publicados en revistas de impacto, como se dice ahora, y sin embargo sí que eran trabajos originales. Sí, bueno, pues yo creo que fueron también problemas de inicio digamos, de la actividad de la cátedra, de lo que era la unidad de la universidad que estaba en sus inicios, que gracias a Dios, evidentemente, esto ha cambiado radicalmente, y si esos mismos trabajos se hubiesen producido ahora, con toda seguridad estarían publicados.
Sí, eso que me cómo parece, tú porque son presumes. trabajos interesantes, son trabajos que luego posteriormente he visto alguna cosa publicada que ya la habéis tratado en la tesis, pero claro, claro, pertenecemos a una época, yo cuando empecé a trabajar contigo recuerdo que en los años 70 finales, pues uno decía, bueno, pues si vamos a un congreso internacional, ¿qué más da que lo hagamos en una revista? Ya lo hemos difundido, no había tampoco esta especie de prisa por publicar que hay ahora, ni sabíamos lo que era un índice de impacto ni nada parecido. Yo no sé si no estará perjudicando un poco a la investigación esta especie de exceso de presión en tener un número de papers publicados en revistas de particular impacto. El otro día comentábamos en la Redacción que ya en la Generalidad ya están pidiendo en el IRTA que tengas algún artículo en revista de más de 11 de impacto y cosas así. No sé si no estamos exagerando un poco, ¿no?, con estas cosas. Bueno, por supuesto que sí. Y yo creo que eso es falta de responsabilidad para hacer un acto tan importante como es evaluar el trabajo de una persona. El trabajo de una persona requiere conocer a la persona, dedicar tiempo y esfuerzo a ver lo que realmente ha hecho y una evaluación razonable tiene que venir de una aproximación personal. Evidentemente hay umbrales, ¿no? Pero quizá no, lo que vamos, a mí me parece un poco estúpido, es basarlo en un índice mecánico que, en fin... Claro, lo que pasa es que tenemos una cuestión particular y es que en países que no estamos muy bien en el índice de corrupción, ocurre que la forma que te dicen, bueno, pues evalúe usted a este señor, pero intente estar alejado de su campo, porque si está usted dentro de su campo va a tener intereses personales. Las cátedras antes eran campos muy reducidos, bueno, salvo la fisiogenética probablemente, que era un campo excesivamente amplio, pero efectivamente, realmente, en aquel momento el que era catedrático tenía un poder enorme porque tenía la posibilidad de juzgar un grupo reducido de gente que iba hacia un tema, y se inventó el área de producción animal precisamente para intentar el que fuéramos un poco más amplios a la hora de poder juzgar a otros, entre otras cosas, ¿no? Y tal vez incluso ahora cuando estamos juzgando a la gente que viene, que quiere ser acreditada, pues a mí me mandan trabajos de ecología y de industrias agrarias y tal para intentar que no tenga intereses en esa persona. Yo realmente, sí, efectivamente es una forma un tanto curiosa de resolver el sistema. Yo creo que hay que tener confianza en las personas y luego que hayan mecanismos de que efectivamente si uno no actúa como debe, que de alguna manera que... Es decir, que pague por ello es una forma, no me sale digamos, la palabra, pero vamos, yo prefiero digamos, la forma en que he comentado. Y realmente, en general, cuando he estado en comités de evaluación, que como tú sabes, mi historial en ese aspecto es enorme, digamos, mi comportamiento ha sido conocer, evaluar bien, evaluar cualitativamente a la persona, ver que está trabajando con alta calidad y con independencia de que tenga 2, 3, 4 o 24 puntos en un baremo. Y en general me he negado en lo posible a utilizar baremos y creo que personalmente no se me puede tachar, de hombre parcial que ha intentado barrer para... No, precisamente, Manolo, tú eres un punto de referencia en este país como persona, como el hombre bueno, como el hombre al que uno recurre cuando uno tiene que tener algún punto conflictivo y lo tiene que resolver. Eso tanto en nuestra universidad, como presidenta de la comisión electoral, como luego a continuación cuando han habido alguna cátedra conflictiva te han llamado, lo cual debe ser pesadísimo también, porque eso de ser el hombre bueno... en fin, no sé, bueno. Yo, en cualquier caso, ha sido la forma que he intentado aproximarme a la evaluación de las personas, que creo que es un aspecto muy importante y creo, que... Yo lo has podido hacer sin necesidad de recurrir a los índices lo he intentado. Vamos a hablar, antes de pasar a revisar tu historial investigador, yo quería hacer algún comentario respecto a las cuestiones de la docencia. Vamos a ver, tú estudiaste una carrera de 7 años, en este momento la carrera dura 4 años. Yo tengo un hijo estudiando en Sussex, como sabes, que el Bachelor in Science son 3 años, igual que en Oxford o en Cambridge, quiero decir, y luego el máster es 1 año más,
Y bueno, yo veo en mi hijo que él estudia químicas, pero que tiene pues 4 asignaturas anuales, 2 de matemáticas y 2 de química, mientras que yo cuando estudiaba aquí la carrera, yo hice un plan de 5 años, teníamos 11 asignaturas. En tu caso, con 7 años de carrera tienes que haber estudiado, creo que estudiaste hasta astronomía, ¿no? Se estudiaba en aquella época. No, no sé si astrología, pero no, climatología, pero en fin. No, pero quiero decir que no sé, yo soy bastante parcial en el sentido de que creo que era una exageración. En mi caso particularmente, yo estudié el plan politécnico, en donde los 2 primeros años eran comunes a arquitectura y a todas las ingenierías, y te veías a los ingenieros agrónomos dibujando a carboncillo la Venus de Milo y a los arquitectos estudiando genética. Pero quiero conocer tu opinión, porque luego vamos a hablar del tema de la bajada de nivel que ha habido en la Universidad Española. ¿Tiene que ver la bajada de nivel con que en tu carrera fueran 7 años los que estudiabas con una formación básica grande y ahora sean 4? En absoluto. Vamos, yo personalmente creo que en absoluto. Es decir, evidentemente, vamos a ver, yo creo que 7 años es una barbaridad, y absolutamente innecesaria. Personalmente pienso que los planes de estudio actuales, y sobre todo en lo que se refiere a ingenierías, creo que tienen algo absolutamente equivocado. Es confundir, digamos, las capacidades reconocidas para el ejercicio profesional con haber visto o haber estudiado una asignatura de una forma muy marginal. Yo creo que eso, en modo alguno, capacita para hacer un uso serio digamos, para ser operativo en esa materia. Entonces, los planes docentes están plagados de cantidades de asignaturas en los cuales las personas no se introducen, no llegan a conocerlas bien, no se les hacen, digamos, sustancia propia, ni tienen capacidad operativa y resolutiva con ellas, y en fin, personalmente creo que, voy a utilizar una palabra dura, pienso que en general esto es un engaño para las personas. Entonces, digamos, si yo tuviera capacidad para elegir, ¿qué haría, digamos, en este aspecto? En primer lugar, digamos que 4 o 5 años, 4 años puede ser suficiente, no más de 5 o 6 asignaturas por curso, y en el curso siguiente asignaturas que claramente continuasen las anteriores, y realmente en un sector razonable, pues que la gente conociese a fondo ese sector, fuese crítico realmente con lo que recibe, con lo que puede utilizar después, con la formación que puede, digamos, con la información que le puede tener después, y evidentemente totalmente opuesto digamos, a lo que es la concepción de los planes de estudios actuales, especialmente en las ingenierías. Bueno, claro, pero es que entonces ya no podremos formar con 4 asignaturas anuales a ver cómo formas al ingeniero agrónomo que estamos formando. Un señor que tiene que ser ingeniero civil y que al mismo tiempo tiene que saber de industrias agrarias, de zootecnia, de fitotecnia, de economía, en fin, no sé. Claro, pero es que entonces estamos en lo contrario es pretender algo que no es. Para mí es un engaño, realmente. Digamos que, por ejemplo, nosotros que somos de producciones animales, y ¿qué defendemos nosotros en producciones animales? Que cuando alguien que elige industrias agrícolas, el mejor favor que le podemos hacer es que no estudie nada de producción animal. Vamos, esa es creo que es tu posición también, es la mía, sí. Es la mía. Y desde luego, con 3 vaguedades sobre producción animal, que es las mismas que podemos recibir nosotros de industrias agrícolas o de otras especialidades o orientaciones de la carrera, creo que no resolvemos nada. Yo creo que también hay un problema, hay un problema muy serio también, que es el de la bajada de nivel. Es decir, bueno, yo de acuerdo, yo cuando estudiaba era el único alumno de zootecnia y fue tu único alumno en ese curso, era el alumno. No sabes lo pesado que es tener a 20 profesores pensando en a ver qué harán para que el chico esté contento. Pero vamos, sí que recuerdo que bueno, cuando yo estudiaba contigo, pues estudiábamos el Groy Kimura, el Falconer, el Becker, y hoy en día ha desaparecido de la familia de libros que uno recuerda, y los modelos de difusión y la probabilidad de fijación de un gen y los artículos de Robertson y tal. Y bueno, hoy en día es que terminan el máster de mejora genética animal y tengo que dar yo los jueves de 12 a 2 clases aparte a profesores de la Facultad de Veterinaria, de nuestra facultad de tal, para poder explicarles algunas cosas que estudiaba yo contigo en quinto de carrera. Hombre, probablemente no hiciera falta tanto nivel cuando estudiaba yo contigo, pero es que no sé si no nos hemos pasado a
al otro extremo y en este momento, bueno, hemos convertido lo que es las asignaturas en una caricatura es decir, las exigencias a los chicos. Yo recuerdo cuando yo estudiaba la carrera que tenía que estudiar todas las semanas 4 horas diarias y los fines de semana un día estaba dedicado a estudiar y el otro a descansar o a divertirme y trabajabas, vamos, las vacaciones eran gran parte para estudiar, en fin, no sé, quiero decir, hoy en día los chicos salen los jueves por la noche porque los viernes resulta que se van los de los pueblos, los viernes también, el fin de semana está fuera. Creo que se ha bajado el nivel y que hay un notorio menor esfuerzo por parte de la gente que está estudiando en la actualidad. No sé si lo que ocurre es que me voy haciendo mayor y al final acabo diciendo en mis tiempos, así como los viejecitos, las cosas eran distintas, pero bueno, la verdad es que a mí me parece que cuando voy a intentar explicar algo que no sea... en fin, en cuanto sustituyo 3 más 2 por X más Y, ya hay una dificultad insuperable en señores que tenían que haber estado relativamente seleccionados para poder empezar a trabajar. Sí, bueno, que las cosas son muy distintas de entonces a ahora, eso es evidente. El hecho que globalmente estén peor, no estoy del todo seguro. Desde luego lo que percibimos nosotros en la situación que estamos es claramente peor. Yo creo que estos no son hechos aislados, yo creo que están condicionados esencialmente por una política universitaria, a mi juicio absolutamente equivocada, en lo que ha privado es el populismo, la demagogia, en lugar de la eficacia. Finalmente... al número de universidades que se multiplican y no tener en cuenta realmente lo que son las necesidades del país. Yo tengo mi peculiar posición frente a las universidades y distinguiría 2 elementos. Una es la universidad que, digamos, que enriquece a las personas con independencia de su trabajo profesional, pues que las inquietudes que uno tiene, piensen en biología, en arte, en música, en lo que sea, en la formativa, la de aprender cosas por vivir más feliz y por luego tener, aparte de tu profesión, pues forma de dar salida a tus inquietudes y a tus placeres, digámoslo así, en cuyo caso yo no pondría ningún tipo de restricción al crecimiento, a las funciones de esa universidad, pero la organizaría de una forma, digamos, mucho más flexible, en cursos, digamos, que pudiera un fontanero, porque una persona que elige ser fontanero tiene que renunciar a la cultura. Pues bueno, yo le facilitaría el acceso a esa función de la universidad. Y una cosa muy distinta, que no significa buscar elitismo, sino buscar, yo creo que eficacia, sería ordenar adecuadamente, digamos, la función de la universidad en cuanto a formación de profesionales que luego se tienen que ganar la vida con esa profesión. Y en ese sentido, en lugar de tener una pirámide con el pico en el suelo y la base arriba, que es lo que yo creo que se ha hecho en España, pues yo lo haría al revés, es decir, con realmente el pico arriba y la base abajo, y entonces, digamos, conforme los niveles de exigencia en esfuerzo más que en capacidades personales, en esfuerzo en que uno de forma continuada está dispuesto a hacer para entender mejor las cosas, llegar a niveles mayores, y eso efectivamente, pues serán menos las personas que lo tienen que hacer que los que se conformen con... No, hay 2 aspectos, la capacidad y el esfuerzo. Quiero decir, yo si tengo a Leo Messi, pues no lo pongo a estudiar físicas. Quiero decir que, en fin, hay gente que tiene capacidad para unas cosas y gente que tiene capacidad para otras. Pero eso puedes hacer infeliz a un señor claro, no. cambiándole o haciéndole hacer cosas para las que no tiene capacidad. No, por eso, quiero decirte que efectivamente eso tenía que estar bastante claro. Quiero decirte. Entonces, finalmente, para no hacerlo infeliz, en lugares donde tenían que mostrar más capacidad, bajamos los niveles y ocurre lo que está ocurriendo. Sin embargo, por ejemplo, hablar de escuelas de agrónomos, porque es lo que tenemos más próximo, en lugar de haber 23 o 24 o 30 que hay en el país, hubiese 3, realmente el alumno o los alumnos que vendrían serían muy distintos, estarían, digamos, más seleccionados, habrían desarrollado sus capacidades intelectuales mucho más claramente. ¿Pero entonces qué hacemos? ¿Cerramos las universidades? Yo creo que sí.
Es una propuesta muy radical. Sí. No, muy radical, sobre todo porque yo creo que hay un problema, no solo de los políticos, que obviamente dices, bueno, hoy en día la verdad es que te puedes meter con los políticos con tranquilidad, porque creo que es la profesión más desprestigiada que hay en el país. Pero efectivamente que te prometen cosas y que es que los extremeños no tenemos derecho a estudiar física cuántica, en fin, eso está claro. Pero hay un problema también que yo creo que es de percepción social. La gente se cree que la universidad es como el instituto, pero más gordo. Entonces, quiero decir, hace falta también llevar al convencimiento a la gente de que, bueno, que es otra cosa, que es otro nivel. Bueno, yo creo que la universidad, digamos... No es un aulario. No, efectivamente no lo es, pero digamos, esa política que he comentado, demagógica y populista, que ha tenido, que se ha vivido de forma tan perceptible en nuestro país, pues bueno, pues conduce a esto. Es decir, para mí un centro universitario se debe crear en un momento y empezar a funcionar 10 o 12 años después de creado. Es decir, cuando, digamos, haya profesorado competente, cuando haya laboratorios, cuando todo esté dispuesto para que ese centro cumpla su función. Aquí se crea, ¿cuál ha sido nuestra política de crear centros universitarios? Pues se crea hoy y empieza a funcionar el día de anteayer. Entonces, realmente, yo ese aspecto lo he vivido y como lo he sufrido en mis carnes, que parte de las preguntas de inicio que me has hecho son consecuencia de ello, porque hice simulación genética, porque no publiqué mis primeros trabajos, etcétera, pues bueno, pues es consecuencia de todo esto. Pues realmente lo he vivido tan en mis carnes que, digamos, lo que tengo tan claro, tú sabes que he procurado por todos mis medios que no se repita. Y bueno, y en estos momentos expresando mis ideas. En el caso, digamos, de la incorporación de gente joven a nuestro grupo, pues siendo lo más lógico, encomendándoles tareas, exigencias y buscando su formación. Bueno, yo, particularmente estoy muy contento de haber trabajado contigo, porque también es cierto que no solo teníamos toda la cancha del mundo, sino que cuando en algún momento el discípulo llega más lejos que el maestro en lugar de tener envidia se pone muy contento. Entonces eso es una cosa que, vamos, que no siempre ocurre. Y es una cosa que yo, evidentemente, yo creo que tengo una suerte tremenda al trabajar contigo. Pero uno de los aspectos que me siento más orgulloso es precisamente el haber podido elegir, ahora es cada vez menos por la situación general, el haber podido elegir y el haber dado, digamos que lo prioritario de mi actividad y ha sido la formación vuestra de muchos estudiantes, no muchos, pero unos cuantos estudiantes. Sí, bueno, en mi caso lo tuviste fácil porque era uno solo. No, bueno, pero podía no haberte elegido, Agustín. Está la claro. decisión de elegirte la tuve que tomar aunque fueras uno solo. Fíjate, vamos a pasar ahora a la parte de investigación ya desarrollada. Yo creo que tú eres conocido, efectivamente, no por tus trabajos sobre la generación de aditividad, de valor aditivo con una epistasia, sino sobre el trabajo de mejora genética en conejos. Entonces, bueno, claro, hay una cosa que llama la atención cuando la gente, yo le digo que trabajamos en mejora genética de conejos, pues no es lo primero que uno piensa. Cuando uno se dedica a mejora genética, uno dice, bueno, pues ¿por qué no has cogido cerdos? ¿Por qué no has cogido vacas? ¿Puedes contar un poco la historia de cómo surgió toda la cuestión de montar la mejora genética del conejo? Pues sí, bueno, digamos, para esto hay que entender que la Universidad Politécnica de Valencia está situada en una zona, en una región en que la ganadería es importante, pero digamos lo que los responsables políticos y las autoridades ven sobre todo naranjas, ven la parte, digamos, vegetal. Digamos, por otra parte, la ganadería en Valencia no está adecuadamente, no está muy estructurada como es necesario para, digamos, hacer trabajos de mejora. Y tú sabes que intentamos, bueno, entonces había que, dado que estamos en una escuela de ingenieros agrónomos, en las cuales, digamos, hay que, digamos, una obligación nuestra es seguir los objetivos esenciales de una escuela de este tipo, que tiene una actividad aplicada, es decir, que tiene que servir a la agronomía, en este caso a la producción animal. En mi responsabilidad de catedrático de genética de producción animal, pues había que buscar una especie que tuviera, aunque fuese humilde, que tuviera importancia, una cierta importancia en la producción
Esto es importante porque no te crees que todo el mundo cuando entra a la universidad piensa que tiene algún tipo de obligación de desarrollo. Hay mucha gente que dice el desarrollo que lo haga Extensión Agraria o que lo haga el Instituto Nacional de Colonización que estaba antes o que lo haga la correspondiente consellería, porque yo estoy en la universidad y estoy para enseñar e investigar, pero no necesariamente relacionado con el exterior. Bueno, pues, es un punto importante. Pues, quiero decir que... pues yo así lo percibí desde el principio. Y bueno, y entonces, bueno, pues dadas las circunstancias, digamos, de nuestra zona donde está ubicada la Universidad Politécnica de Valencia, y digamos y lo que yo sentía como obligación personal, pues bueno, me llevó a elegir una especie que digamos que tenía su importancia humilde, pero que tenía su importancia en la zona y en nuestro país, en España. Y por otra parte tenía algunas ventajas dentro de ser una especie doméstica, tenía ventajas para un genetista, y es que, bueno, digamos que con una cantidad de recursos no excesivos, digamos, se podía ejercitar desde la propia universidad, con relativamente pocos medios, pero bueno, que luego podía tener una trascendencia importante en el resto, en nuestro país y fuera de nuestro país. Es importante porque yo recuerdo cuando me examiné de cátedra, bueno, te acompañé en esta aventura desde los inicios, los primeros animales que entraron a la granja. Yo era estudiante tuyo de quinto de carrera y luego hizo el doctorado inmediatamente. Y bueno, pues recuerdo cuando me examiné de cátedra, que también hace un montón de años, hace 20 años ya, Dios mío. Entonces, claro, recuerdo que dije, bueno, un tercio de mi vida lo he pasado con los ganaderos, porque teníamos, claro, los ganaderos no es que llaman a tu puerta con un saco de oro diciendo quiero que vengas a... sino que realmente, bueno, pues había que hablar con ellos, convencerles de que ahí había un proyecto interesante, etcétera, y digo, ¿y esto a ver qué índice de impacto tiene? ¿Dónde lo voy a poner en la lista en este sentido, ¿no? Por eso es necesario conocer las actividades de cerca de las personas y juzgarlas por todo su conjunto, ¿no? Claro, efectivamente, los agentes de extensión agraria, que ahora las agencias casi se han convertido en gestores de fondos europeos, pero bueno, nos ayudaron mucho a ponernos en contacto con el sector, y la verdad es que fue parte del éxito, pero el éxito fue un poco desbordante, en el sentido que ahora que tenemos 6 núcleos en España, ¿no?, relacionados con... Sí, bueno, hay 6-7 núcleos por España que están en colaboración con el Instituto de Investigaciones Agrarias catalán, el IRTA, que bueno, que también tenía una unidad de cunicultura desde el principio, con vocación también en mejora genética, y nosotros, vamos, con el intento efectivo con el intento claramente expresado antes de servir a la cunicultura nacional, a los ganaderos del país, pues si había otro grupo, en lugar de, bueno, creía que la lógica inmediata era unirnos a él. Sí, la colaboración y no la competencia, que ha sido siempre, bueno, que en este conjunto de núcleos que tenemos, pues bueno, pues nosotros hay algunos adicionales que son del IRTA y son ayudados en parte por líneas nuestras para que puedan ejercer los conejos y los genetistas. Es decir, o sea que realmente el IRTA tiene un buen número de genetistas formados. Sí. Y parte de los conejos, para que ellos puedan potenciar su actividad, pues son nuestros. Pero luego, sin embargo, bueno, no solo aquí, sino también en Egipto, quiero decir, y luego en Arabia Saudí y en Uruguay nos llamaron. ¿Cómo surgió todo este tipo de colaboraciones? Bueno, pues en parte inicialmente con lo que es la ribera sur del Mediterráneo. Yo creo que esto es una parte que debemos al Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. Parte de los alumnos que acudían a los al máster de producción animal, que tenía una sección de genética, que es la que yo me encargué de responsable científico de este máster durante muchísimas ediciones de él, hasta que finalmente vino a Valencia, se trasladó a Valencia en el formato que antes tú has indicado al principio de la entrevista. Pues gran parte de los alumnos de ese máster provenían pues del norte de la zona sur del Mediterráneo, de países donde el conejo tenía una tradición, y allí se formó inicialmente una especie de grupo de investigación en recursos genéticos del conejo, auspiciado por Zaragoza, por este instituto agronómico. Y ahí fueron los primeros contactos con Turquía, con Chipre, con Marruecos, con Egipto, y digamos, y a través de esa actividad, de esos contactos iniciales, fue cuando, digamos, después del trabajo
largo y constante del desarrollo de líneas nuestras, pues proyectamos toda esta actividad hacia allí. Claro, esto es importante subrayarlo porque en España no existe esto en otras especies, es decir, no tenemos el equivalente en pollos obviamente es casi imposible, pero en porcino o en otras especies. Entonces, claro, por eso hace tan importante, yo creo, el trabajo en conejos, porque además ha sido un proyecto original un tanto único. Además, el conejo yo creo que ha tenido una ventaja. A veces a mis alumnos les digo, bueno, si yo tuviera una empresa de mejora genética de conejos, probablemente no utilizaría generaciones separadas, sino solapadas, probablemente incrementaría también la velocidad de crecimiento de las líneas madres, en fin, haría otra cosa porque aquí estamos intentando servir efectivamente a la sociedad, pero al mismo tiempo hacer ciencia. Sí. Y hacer ciencia aplicada, pero con, no sé, puntos particularmente notorios. Por ejemplo, la creación de una línea hiperprolífica que luego se ha convertido en un ejemplo curioso de línea robusta, ¿no? En este caso hiperlongeva. Hiperlongeva. Bueno, no, que la selección por hiperlongevidad... No, claro, hicimos una línea hiperprolífica y en este caso una línea hiperlongeva a base de seleccionar individuos de... Sí, bueno, que habían vivido todo tipo de batallas en sus granjas. Habían tenido más de 25 partos las hembras fundadoras, y bueno, entre 25 y 40 partos con unas productividades enormes, y evidentemente mediante una técnica de selección, de aplicación de altas intensidades de selección y retrocruzamientos, pues bueno, finalmente pues constituimos una línea que le vamos a cambiar su nombre de hiperlongeva robusta, porque evidentemente ante muchos desafíos de tipo ambiental se ha mostrado muy diferente y resistente. Es que es importante porque habitualmente las líneas que son robustas y que en distintos ambientes no son productivas, pero esta lo es, son líneas que producen poco y mira, producen poco aquí, producen poco allí, producen poco allá también. Entonces, bueno, las normas de reacción tienen forma de abanico, o sea, cuando producen mucho en un sitio, en otro poco. Y esta es particularmente notoria, por eso es un resultado particularmente interesante, ¿no? Agustín, yo ahora quería matizarte un esbozo de pregunta que me has hecho, es decir, que dice, bueno, efectivamente nos hemos dedicado a los conejos, a la mejora genética del conejo, pero a muchas más. O sea, digamos, siendo, el conejo, en cierto modo, la excusa o el accidente, finalmente, yo personalmente no dejaba de pensar que era un catedrático de universidad y que estaba en la universidad y que de alguna manera tenía que vivir un equilibrio inestable, es decir, de efectivamente realizar esos aspectos aplicados, pero realizarlo desde de la formación teórica a ser posible, más seria, y que a su vez fuera la plataforma, a su vez, pues para lo que no había conseguido en mis primeros trabajos de simulación, pues conseguirlo ya de forma constante, es decir, formar grupos de investigación, grupos en que sus resultados fueran difundibles, en las revistas, internacionalmente en las mejores revistas, y bueno, pues y así, creo que estoy muy orgulloso, efectivamente, de todo ese germen en que se ha traducido en... Claro, pues estaba comentando antes que si yo fuera una empresa privada, pues probablemente haría unas cosas levemente distintas, pero aquí estamos intentando hacer las dos cosas. Eso es lo que quería, esa pregunta que no habías terminado de hacer, quería matizarla en este sentido. Sí, no, sí, está muy bien. Vamos, de hecho, últimamente has estado utilizando tecnología bayesiana. Quiero decir que veo que efectivamente has progresado hasta... ¿Por qué? ¿De dónde vienen tus reticencias a utilizar la tecnología bayesiana? Bueno, en primer lugar, creo que hay que rebajarle un poco y hay que resaltar que que es muchas veces una elección de conveniencia, en el sentido de, como tú bien difundes, trabajar con probabilidades en lugar que con distribuciones menos claras, con verosimilitudes. Pero bueno, para mí, hay dos cuestiones. Yo veo que la distribución posterior es el a priori, es por la verosimilitud, y bueno, y así como somos en nuestro experimento, en nuestras cosas tremendamente exigentes con la verosimilitud, no lo somos tantos con el a priori, y finalmente lo que manejamos es la distribución posterior, que es nuestro nuevo estado de creencia en forma de probabilidad de lo que antes era el a priori. Bueno, entonces hay dos cuestiones. Una es, yo respecto a eso, mis reticencias pueden ser efectivamente el que, en principio,
con el a priori no seamos lo exigentes que somos con la verosimilitud, y en segundo lugar que lo que es la distribución posterior no deja de ser nuestro estado de creencias respecto a los parámetros de los que queremos tener conocimiento. Y no todos los usuarios del bayesianismo creo que tienen claro que efectivamente el posterior es estrictamente esto. Creen que es la verdadera probabilidad de algo que es fijo. Un parámetro. No, es decir, yo estoy algo molesto en algunos aspectos, no molesto, pero vamos, que creo que una labor de un profesor que, digamos, que difunde, o sea, y que utiliza el bayesianismo, como uno de ellos yo mismo, como tú acabas de decir, pues bueno, pues creo que tiene que poner un poco también... Sí, vamos, yo a mis alumnos señalar este aspecto. A mis alumnos les comento que el a priori normalmente, Bernardo y gente esta dice que es un artefacto matemático que te permite utilizar probabilidades. Entonces yo lo que digo es que, bueno, pues una probabilidad por un artefacto no te da una probabilidad, te da un artefacto. Entonces una cosa que en mis cursos siempre se insiste sobre ello. Lo que pasa es que yo creo que en lugar de hablar de a priorismo informativos habría que hablar de a prioris inocentes. Es decir, a prioris en los que en realidad va a afectar poco al posterior a pocos datos que tengas. Es que yo creo que los a priori debieran ser informativos. Ya, yo también, eso ya nos gustaría, ya, que ese es el deseo de todos. Pero, en fin, una última pregunta, Manolo, antes de terminar. En este momento está todo el mundo embarcado en la selección genómica, como antes se embarcó en los QTLs y como, en fin, se han ido embarcando, evidentemente, ahí las modas del momento en su día en los grupos sanguíneos y en cosas así. Yo... a los QTLs nunca les di bola, que dicen los argentinos, porque efectivamente hacía falta que hubieran genes mayores y el problema es que no hay genes mayores o hay muy pocos. Todo genetista en fin molecular lleva una foto de un cerdo con el gen del alotano en la cartera para enseñarlo, porque es el gran éxito de los QTLs. Pero en realidad, en el caso de la selección genómica, como ya no tienes la exigencia de que efectivamente haya genes mayores, da la impresión de que, bueno, puede que haya un mundo detrás. En vacuno de leche está actuando, parece que con eficacia, aunque hay quien dice que cuando los toros tienen datos la evaluación genómica baja, pero nos encontramos ante una moda de nuevo, tú que has visto tantas modas a lo largo de tu vida, o nos encontramos ante algo que realmente tiene algún futuro. Bueno, es difícil de contestar a esta pregunta. Realmente, bueno, en fin, cuando tú utilizas para predecir el valor genético el fenotipo, entre comillas, de un animal, utilizas 800.000 genes individuales, pues yo creo que la relación causa-efecto es difícil de que eso se produzca. Por otra parte, que eso opere sobre la población de referencia y que el grado en que la población a la cual la vas a aplicar tenga ciertas conexiones con la población de referencia, pues parece que eso funciona bien, pero simplemente desde un punto de vista pragmático. Pragmático y que eso obliga evidentemente, conforme digamos las poblaciones que en las que tienes que predecir el valor genético pues se vayan alejando, pues obliga a la actualización casi continua de la población de referencia. En conejos que tenemos intervalos generacionales de 6 meses, yo no sé si y el valor si nos da tiempo. Y el valor que tienen, bueno, en fin, en los conejos, por otra parte, yo creo que el valor hay que tener en cuenta otros aspectos desde un punto de vista práctico, que es el valor, la pequeña importancia que tiene toda la industria en general, el pequeño valor que tiene el animal, y entonces uno no puede, la mejora genética tiene que ser eficaz, sencilla y barata. Y entonces, bueno, aparte de los aspectos que tú comentas, de los intervalos generacionales que nos enloquecerían buscando la actualización de las poblaciones de referencia. Y luego, por mí, hay una cuestión tremendamente insatisfactoria en lo que es la selección genómica, y es que la cuestión, algo importantísimo, que al menos nuestros programas cuantitativos tienen, que es tener en cuenta la meiosis y la transmisión de genes de padres a hijos, lo ignoran prácticamente la selección genómica per se. Pero en fin. ¿Quieres decir que en realidad los programas de simulación
deberían de simular la generación de la población con aditividad y epistasia y luego analizarlo de forma aditiva. O algo así. No, yo tengo también mis dudas, es decir, es una cosa que... En fin, el tiempo dirá, bueno, en cualquier caso... ¿Hay un proyecto europeo del cual formas parte? Sí, ¿De selección genómica? Bueno, de selección genómica, no, de genómica. Bueno, de genómica. Sí. Bueno, y ahí estamos estudiando, y no lo vemos nada claro, la aplicación de la genómica en el conejo. Pero, en fin, que parece que también, bueno, que actualmente era un mundo separado de lo que eran las aproximaciones cuantitativas, basadas en el parentesco y basadas en la transmisión de padres a hijos, y parece que se está encontrando lugares de convivencia de una y otra aproximación. Bueno, vamos a terminar la entrevista. Simplemente te quería hacer una pregunta. Ahora te jubilarás dentro de unos años. No sé si tienes previsto mantener actividad en este sentido o quieres... ¿volverte al pueblo a jugar al dominó? No, al dominó, no, al guiñote. Quiero decir, ¿tienes algún tipo de proyecto en este sentido? No tengo ningún proyecto definido, pero para mí, personalmente, lo que me ha gustado toda mi vida es estudiar y entender. Entonces, es muy probable que en el futuro yo siga estudiando exclusivamente por placer personal, en materias que actualmente son mi ocupación teórica, digamos, es decir, el soporte teórico, es decir, la genética cuantitativa, la genética molecular. ¿Qué habrá pasado con la selección genómica? Entender un poco mejor la selección genómica y cosas de ese tipo. Uno de los grandes, Russell decía que había tres cosas que le movían en esta vida. Una era el amor, en realidad, la pasión. La otra era una especie de dolor por la gente que lo pasa peor que uno, que yo creo que eso, en fin, lo hemos compartido siempre. Y una última que era la búsqueda de conocimiento, es decir, como una especie de pasión tremenda y vital que no te deja de acompañar. Manolo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Crónicas Genéricas. A ti, Agustín.